www.vescableperú.com.pe. Vescable Perú, con más de 80 canales internacionales y contenido propio, orgullosamente peruanos. Lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros al doctor Horacio Campos Sotelo. Él es médico cirujano, químico farmacéutico, ha hecho una maestría en salud pública, diplomado en terapias alternativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes, doctor Horacio. Buenas tardes. Aquí contento por esta invitación y poder alcanzar algunas ideas, sobre todo pues a la gran cantidad de enfermos que hay en nuestra población. Eso es verdad, hay una gran cantidad de enfermos. Cada vez que voy a diferentes lugares donde me invitan y me llaman, de verdad, sobre todo el cáncer. El cáncer hoy día está matando a mucha gente. Me he ido no hace mucho al Neoplásica, la gente llora, la gente no sabe qué hacer, está desesperada, sillas de ruedas faltan, a pesar de que hay una gran cantidad de sillas de ruedas. Imagínense la cantidad de enfermos que hay con relación al cáncer. Y hoy día vamos a tratar precisamente ese tema álgido, ese tema, no sé si llamarlo mortal, pero que sí está causando muchas muertes, que se llama el cáncer. Doctor Horacio, ¿qué cosa es el cáncer en sí? Bueno, para principiar debemos tener en cuenta pues que nuestra medicina prácticamente pues no está encontrando la cura para todas las enfermedades. Entonces el cáncer es una epidemia, igual que las otras enfermedades que pueden ser diabetes, artritis reumatoidea, incluso un lupus eritematoso, enfermedades de repente desconocidas por la población. En realidad pues nosotros así debemos tener en cuenta, ponernos una mano al pecho y decir la verdad. Entonces la medicina, el conocimiento de la ciencia médica ahorita no alcanza para curar, entiéndase, para sanar enfermos con cáncer. Las herramientas terapéuticas que se manejan, por ejemplo, en oncología respecto al cáncer, esto que se conoce como quimioterapia, radioterapia, incluso la cirugía oncológica, no alcanza, no es suficiente para sanar enfermos con cáncer. Y estamos evidenciando, por ejemplo, en esto que se llama terapias alternativas, medicina natural para algunos, y para mí, medicina biocelular. Estamos viendo cosas increíbles. Los enfermos con cáncer se están sanando, los enfermos con diabetes se están sanando, e incluso enfermedades como el vitíligo, que de repente nuestra ciencia médica entiende pues que no se va a sanar y el enfermo va a seguir así perdiendo el color de la piel. Eso incluso está sanando. Eso tiene cura en todo caso, sí, a lo que usted está comentando. Doctor, ¿qué factores contribuyen para que el cáncer sea tan extensivo en estos tiempos? Mire, en estos tiempos, por ejemplo, esa enfermedad que se llama cáncer, enfermedad neoplásica, así como otras enfermedades autoinmunes degenerativas, todo eso es simplemente por una cuestión así de un organismo tóxico, ¿no? Vivimos en un ambiente tóxico, vivimos en una ciudad, hemos dejado la naturaleza, hemos dejado lo natural. Entonces nuestro cuerpo se llena de tóxicos, de ácidos. La medicina no entiende eso, pero sí habla de daño oxidativo. Entonces encontramos información así amplia y variada, por ejemplo, de radicales libres en enfermedades neurodegenerativas, radicales libres en enfermedades reumatológicas, radicales libres en enfermedades neoplásicas, pero nuestra medicina no entiende, pues, no entiende, no relaciona bien cómo los radicales libres y el daño oxidativo se producen en el cuerpo y cómo se puede controlar. Esto no se controla, esto no se sana con ningún fármaco. Entonces, y lo peor que puede haber hecho nuestra medicina es tener un especialista para un órgano. Esa es una grave equivocación cuando nuestro organismo es una unidad, es un todo. Yo no puedo tratar el corazón desentendiéndome del resto del cuerpo. Yo no puedo tratar los problemas y las enfermedades del cerebro desentendiéndome del resto del cuerpo, principalmente del tubo digestivo y de lo que trabaja el tubo digestivo, que es el alimento. Entonces, en esto que se llama medicina biocelular, medicina natural, terapias alternativas, entonces se rescata, por ejemplo, el pensamiento de Hipócrates de Cos. Y vamos a tener en cuenta, mire, que en la medicina, yo como médico, por ejemplo, ahí de repente, pues, en lo que es el hospital, el centro de salud y todo esto,
Nunca tuve en cuenta, por ejemplo, ese tremendo mensaje de Hipócrates de Cos que decía, pues, convierte tu alimento en medicamento. Y menos aquel otro mensaje que decía, pues, toda enfermedad se inicia en el intestino. Y otras así, frases, mensajes tremendos, como por ejemplo, aquello que dice, pues, no hay enfermo alguno con hígado sano. Todo eso lo desconoce nuestra medicina científica, formal, alopática. Doctor, cuando usted dice que toda enfermedad se inicia en el intestino, entonces podemos entender de que todo empieza por la mala ingesta de alimentos. Vamos a comentar, estamos comiendo mal. No, estamos comiendo mal. Uh-huh. Nosotros estamos comiendo, como bien dice, pues chatarra, y esa alimentación así chatarra, esa alimentación equivocada inflama el tubo digestivo. Entonces la gran parte de la población está adoleciendo así de una gastritis que le acompaña largo tiempo, que se llama la gastritis crónica. E incluso mire cómo será esto así de tremendo, ¿no? Nuestra medicina científica no está sanando enfermos con gastritis crónica. Entonces por eso tenemos el tubo digestivo inflamado, por eso llegamos así, no solamente la gastritis comprometiendo el estómago, sino todo el tubo digestivo. Entonces tenemos problemas así de enteritis, colitis, tenemos problemas de estreñimiento, llegamos al colon tóxico, llegamos al síndrome de intestino permeable y de ahí se dispara una serie de venenos tóxicos que van a enfermar al hígado. Entendemos el hígado como una barrera, una defensa del organismo, pero con el hígado enfermo, esos tóxicos van a llegar así a la sangre, no se van a distribuir por todo el cuerpo, parte de esos tóxicos son ácidos, entonces los tóxicos y los ácidos hacen el daño oxidativo. Ahí está la explicación para toda enfermedad. Doctor, a lo que estamos escuchando hay una perfecta relación, si así se quiere, ¿no? Si todo daño, todo mal empieza con la mala ingesta de alimentos, lógicamente esto va a pasar a la sangre, me malogra el hígado, me malogra el riñón, sistema nervioso y como que todo se va cayendo. Claro, pues vamos acá, mire, por ejemplo, en nuestra medicina científica tenemos un especialista para cada órgano. Entonces el especialista, por ejemplo, para las enfermedades de la piel se llama dermatólogo. ¿Cuándo, digo yo, por ejemplo, el dermatólogo se va a ocupar del tubo digestivo, va a tener un tiempecito para indagar qué cosa está comiendo su enfermo, va a preguntar, por ejemplo, si su enfermo está estreñido, va a pensar, por ejemplo, en un síndrome de intestino permeable, va a pensar de repente en tóxicos y ácidos en la sangre, toxemia decimos, no lo va a hacer. Entonces, ¿cuándo pues, el enfermo se va a sanar? Nunca. Doctor, personalmente, nosotros, hay mucha gente que nos está viendo, muchos amigos, mucha promoción, dicho sea de paso, un abrazo muy fuerte para la promoción Ciro Alegría Integrado, que de seguro nos está viendo en estos momentos. Nosotros hemos tenido un muy buen amigo que falleció hace aproximadamente un poco más de un mes, precisamente del cáncer. Él había recibido creo que un promedio de 37, 38 quimioterapias, 6 radioterapias, le habían operado 2 veces, ya la tercera no lo podían operar porque, bueno, era peligroso, podía morir, así que solamente le sugirieron que tenga una calidad de vida. Entonces, yo creo que hay muchos pacientes que están en esa situación, doctor. Claro, debemos entender, por ejemplo, que ahorita la gran epidemia, por ejemplo, es el cáncer. En todos los países del mundo hay enfermos con cáncer y hay miles de enfermos con cáncer. Entonces debemos entender también, pues mire, cómo es esto de la oncología, que no tiene bien claro cómo es el problema del cáncer. Y no tiene bien claro también que la quimioterapia no está alcanzando así para solucionar estos problemas. La gente de repente pues se pone en manos de la medicina, de la oncología, se entiende, pone toda su fe y esperanza, puede hacer todos los gastos así que necesite para cubrir sus medicamentos y al final se ha gastado en vano el medicamento, no ha logrado lo que esperaba, sanar al enfermo y al final pues todas esas esperanzas se quiebran. Y no le vamos a decir pues solamente pues hay que darle calidad de vida el resto de tiempo que le queda. Y esto está mal, esto está pésimo.
Entonces nosotros sabemos y lo hemos constatado, lo hemos visto, enfermos con cáncer sanándose, simplemente pues ni siquiera con medicamentos, porque eso no alcanza, eso es parte del negocio. Ya, así quiero ser claro, esto es un negocio. Alguien me afirmó por ahí y dijo, hay más personas que viven del cáncer que enfermos con cáncer. Y debemos tener en cuenta, mire, yo sigo simplemente algo que es lógico, si tiene lógica lo que voy a decir. Si conoces la causa, sabes la solución. Entonces podemos decir, pues nosotros conocemos la causa. Y también, mire, tiene lógica en lo siguiente que voy a mencionar. A grandes males, remedios simples. Esto es importante, miren, no va a haber un fármaco de última generación que lo cure todo, y menos que cure el cáncer. Lo que va a curar el cáncer es una estrategia terapéutica. Esa estrategia terapéutica, el gran actor para hacer esa estrategia, porque nosotros simplemente le vamos a recomendar, entonces le vamos a hacer ver la verdad. Es una estrategia terapéutica que el enfermo va a desarrollar, que el enfermo va a cumplir. Si se va a sanar, no es por lo que nosotros, por ejemplo, podemos decirle, sino por lo que él va a hacer, de las recomendaciones que le vamos a entregar. Oye, acá no hay nada, no hay otra cosa más que daño oxidativo tremendamente severo. Daño oxidativo que se está produciendo en un órgano. Cáncer es un proceso que puede desarrollar en 200 órganos diferentes. No hay 200 tipos de cáncer como dice la oncología. Es solamente un proceso que puede comprometer 200 o más lugares. Entonces, el daño oxidativo se detiene. El daño oxidativo, cuando uno dice hay cáncer, el daño oxidativo está produciéndose en el ADN, se está produciendo una célula mutante que vamos a llamar célula neoplásica. Hay todavía chance de tener ese daño oxidativo. El organismo echa mano a todos los mecanismos que posee para reemplazar esa célula neoplásica. Hemos identificado los factores que condicionan la sobrevivencia de la célula neoplásica. Modificamos esos factores, la célula neoplásica muere. El organismo está en permanente regeneración. Esa célula neoplásica muerta va a ser reemplazada por una célula sana. Entonces, en esos casos el cáncer se detiene. ¿Y luego qué va a pasar? Va a desaparecer. El organismo tiene mecanismos, lo llamamos médico interno, lo llamamos farmacia interna. Está constituido a base de células inteligentes, de biomoléculas inteligentes. Y eso es lo que no quiere entender nuestra ciencia, nuestra medicina científica, y menos la oncología. Bueno, acá lo importante es de que la persona se cure. Por eso que estuvimos hablando desde un principio acerca de los diferentes tipos de medicinas que hay. Y si podemos optar por una, yo creo que la mayoría de las personas a veces recurren a las plantas porque encuentran en ellos mejores resultados muchas veces, ¿no? Claro que hay situaciones donde sí uno tiene que ir a la medicina convencional porque de repente hay una fractura en la pierna. Yo creo que ambas cosas son importantes, me parece. Para eso creo que existe la medicina integrativa, doctor. Sí, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo negar, por ejemplo, que la cirugía va a salvar mucha gente así de problemas de apendicitis, de cálculos a la vesícula biliar y de repente también pues de diferentes así daños que pueda ocasionar un traumatismo, accidentes, golpes, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de cáncer. Por supuesto que claro, sí. Cáncer, entonces ahí está todo lo que hemos expresado, ¿no? La medicina científica prácticamente ha fracasado, problemas de cáncer, oiga, y debemos tener en cuenta algo que es importante, el aporte que puede hacer nuestro país al mundo. Va a disculpar, ¿no? Entonces no es que digo pues no sea humilde, pero tengo que poner así sobre la mesa y dar a conocer, por ejemplo, que aquí en nuestro país se está desarrollando una nueva medicina, se llama la medicina biocelular, ¿ya? Y bueno, pues me va a disculpar también que soy el fundador de esa nueva medicina y estoy tratando de difundirla, por eso también aprovecho la invitación que tú me haces para dar a conocer a toda nuestra población y al mundo que hay una nueva medicina, se llama medicina biocelular y que va a formar parte de esa medicina integrativa y alguna vez se va a enseñar en las universidades y los médicos van a sanar enfermos.
Qué interesante, qué interesante. Yo creo que nadie debe sentirse mal, nadie debe sentirse ajeno cuando el propósito de todo médico, cualquiera sea la rama, es precisamente sanar a un enfermo. Esa es la gran satisfacción que cada uno que está abocado hacia el bien de los demás, porque tenemos que recordar que el ser médico es una vocación, más que todo y por encima de todo. Y las grandes satisfacciones de cualquier médico, que así debe de ser, es ver curado a su paciente, ¿no? Verlo sano. Esto está interesante, vamos para más, regresamos después de una breve pausa musical. Nos hemos quedado hace un momentito, lo cual a mí me ha llamado mucho la atención, y yo quiero que para nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando, también deseamos que por favor usted pueda profundizar qué cosa es esto de la medicina biocelular. Ya, muy bien. Entonces debemos tener en cuenta, por ejemplo, que nuestra medicina científica, las especialidades se hacen sobre todo pues considerando el nivel órgano. Entonces el órgano enfermo puede manifestar diferentes signos y síntomas y aparecen diferentes enfermedades. Entonces uno diría pues enfermedades del cerebro, sistema nervioso, se entiende, hay una infinidad de patologías, entonces necesita su especialista. Igual podríamos decir del corazón, un órgano, entonces que puede sufrir daño en distintas partes y puede manifestar diferentes signos y síntomas y aparecen diferentes enfermedades, necesita su especialista. Ya, podemos poner como ejemplo esos dos órganos. Igual también los otros órganos. Pero ¿sabe qué? Medicina biocelular va más abajo, no trabaja a nivel de órganos. Entonces nosotros hemos llegado así pues a la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene en común el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones y otra parte de nuestro cuerpo? Y lo común que tiene es la célula. Entonces por eso es medicina biocelular, ¿no? Entonces es un tratamiento en un organismo vivo a nivel de la célula. Entonces eso tiene lógica. Si yo trabajo a nivel de la célula, estoy trabajando a nivel de cualquier órgano que compone ese cuerpo. Y encima entendiendo qué cosa, que los órganos funcionan dentro de nuestro organismo en forma integrada. Entonces, ¿quién integra estos órganos? Y a nivel de célula también tiene repercusión, es la sangre. Y la sangre lo trabajan, por ejemplo, el hígado, los riñones, y depende del tubo digestivo y depende de lo que uno come. Entonces esto pues tiene lógica por donde lo mires. Entonces acá la situación, eso es medicina biocelular. Claro, entendiendo de que pues el cáncer, una célula anaeróbica, se desplaza a través de la membrana celular y se expande, ¿no? Se expande. Doctor, sí. Con relación a esto, ¿usted qué recomendaría a la gente que en estos momentos de repente está con unos indicios de que puede tener cáncer y está lógicamente asustada? ¿Qué le recomendaría usted? Bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, poniendo ahí la situación como es, entonces es la célula neoplásica. Entender, por ejemplo, la célula neoplásica vive en un ambiente así hipóxico, un ambiente tóxico, un ambiente ácido. Entonces hay hipoxia, hay toxemia, hay acidez. Tenemos que modificar esos factores. La toxemia y la acidez está condicionando un tremendo daño oxidativo. Ese daño oxidativo está comprometiendo tanto membranas de la célula, membranas de organelos y está también comprometiendo membrana nuclear y ADN, un ADN alterado. Entonces, lo práctico acá, lo primero que tengo que hacer es desintoxicar y desalcalinizar. ¿Cómo desintoxico? Tengo que recuperar mi hígado. Entonces, hago un ayuno, una semana, por ejemplo, sería bueno, ¿no? A base de agüita de tiempo, agüita de linaza. Doctor, quiero cortarle ahí. Sí, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo voy a hacer ayuno para que la gente sepa cuando yo estoy con anemia? ¿No? Eso no se entiende. Pero el ayuno no es privarse de algún alimento, es justamente, mira, le relato lo siguiente: todo enfermo que llega a un hospital y llega así gravemente comprometido, entonces en el hospital le van a prohibir todo por vía oral, NPO, nada por vía oral.
y le van a colocar una vía endovenosa por donde van a hacer pasar agüita con sal, que llamamos cero fisiológico. Está empezando un ayuno. Entonces los animales cuando enferman también ayunan. Eso no quiere decir pues que dejan de comer. El primer alimento y que no se debe dejar es el líquido. Por eso yo planteo así en un ayuno terapéutico, agüita de tiempo, 1,5 litros, 2 litros, un caldito de verduras y después a sostenerse, ¿no? El organismo va a empezar a remover todos los tóxicos que tiene en el cuerpo. Encima ese ayuno se complementa con un enema. Eso es importante. Entonces debemos tener en cuenta los enemas que hacen, remueven el tubo digestivo, incluso un laxante por vía oral, enemas por la vía rectal. Vamos a limpiar el tubo digestivo, que es el primer lugar de donde se disparan una serie de tóxicos. Y lo importante va a ser llegar a utilizar así, como dice, zumo de papa, zumo de apio mezclado con zumo de zanahoria, y tomarme un vaso en la mañana al levantarme, o de repente pues caer en el uso del bicarbonato para alcalinizar el cuerpo. Entonces tenemos que dejar de alimentar al cáncer, porque hay alimentos para el cáncer también. Claro, toda esa situación que es de todos los días, así vivir así con un tubo digestivo inflamando, haciendo indigestiones, comiendo mal y estando estreñido, y encima el tubo digestivo, entiendas, el colon lleno de mala flora bacteriana y parasitosis. Entonces ese pues es la fuente de donde se está disparando todos los tóxicos que están contribuyendo a la sobrevivencia pues de la célula neoplástica. Tóxicos y ácidos, medio interno de Pischinger. Vamos a preguntar, de repente algún médico nos está escuchando: doctor, ¿usted conoce y sabe del medio interno de Pischinger? Doctor, ¿usted sabe quién ha sido Pischinger? Vamos a los que nos están escuchando. ¿Han escuchado esas preguntas? Háganle esas preguntas a su doctor. Muy seguramente su doctor no sabe nada de Pischinger y tampoco sabe nada del medio interno de Pischinger. Entonces, ¿dónde estamos? Claro, doctor. Interesante todo lo que hemos podido conocer, saber a través de BES Radio 101.7 FM y lógicamente a través de Facebook Live, que nos están viendo en estos momentos. Doctor, ha sido muy interesante todos estos temas. ¿Algunas recomendaciones ya para despedirnos, doctor? Claro, es importante, mire, tener en cuenta 4 factores alrededor del enfermo. El enfermo puede pasar a sano. Debemos tener en cuenta comida sana, ejercicios, ¿ya? Hay que estar vigilando la sangre y debemos tener siempre presente pues el conocimiento es poder. Claro. Bien, regresamos después de una breve pausa comercial, amigos, y Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.